Bueno, si querés empezar, Nadia. Bueno, gracias Pilar. Bueno, bienvenidos a la mesa dedicada a lo que son las relaciones internacionales en el Congreso de Estudios de Norcorea. Vamos a dar entonces escuchar la primera presentación a Juliana Filipa, que su título de exposición es ASEAN frente a la península coreana, contrastes en la gestión de la seguridad regional con Corea del Norte y Corea del Sur. Juliana Filipa es estudiante acá de la Casa de Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Actualmente participa en un proyecto de investigación vinculando las dinámicas de regionalismo en Asia-Pacífico, con especial énfasis en ASEAN. Así que ahora vamos a escucharla a Filipa en lo que va a ser, yo les voy a ir avisando el tiempo de exposición, pero no más de 15 minutos, así que préstenme atención cuando les vaya avisando. Bueno, te dejo la palabra, Filipa. Buenas tardes, gracias. Em, bueno, voy a presentar. em, ¿Se ve bien ahí? Bueno, eh, como ya dijo Nadia, ASEAN frente a la península coreana y contrastes en la gestión de la seguridad regional, se llama mi presentación. Voy a hablar de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Y bueno, se ha consolidado como un actor central en lo que es la seguridad Asia-Pacífico, destacando por cuestiones de gestión de conflictos y relaciones interestatales basadas en el consenso. em, También la no injerencia y gradualismos, conocido también como Asian Way. Bueno, la semana última de octubre fue la cumbre número 47, donde se reunieron todos los miembros. Son 10 países y se actualiza con uno más, que es Timor-Leste. Después de unos cuantos años se integra también como miembro parte de este bloque regional. Em, bueno, este enfoque normativo, digamos, de ASEAN Way permite que haya una cooperación regional, configurando una cultura diplomática y seguridad que combina igualdad soberana entre los miembros parte, respeto mutuo y también una solución pacífica de los conflictos que hayan entre los mismos miembros. Entonces, bueno, me pareció interesante ya en el contexto del Congreso de Estudios Norcoreanos hacer una comparación estratégica en cuestiones de institucionalidad, con respecto a cuestiones de cooperación y seguridad, em, diferenciando por parte de Corea del Norte y Corea del Sur con respecto a ASEAN. Em, bueno, acá puse el mapita. O sea, para empezar, digamos, comparando un poco cuestiones de modelo de seguridad de ASEAN, es importante, digamos, em, basarnos en principalmente, bueno, Corea del Norte, esta cuestión de amenaza nuclear y el aislamiento que tiene de forma diplomática em, este país. Y por otro lado, tenemos algo totalmente diferente, que es con Corea del Sur, que trata de generar estos lazos de cooperación em, de forma estratégica y vínculos institucionalizados más que simbólicos como lo hace Corea del Norte, como un país que es totalmente hermético, cerrado ante otro país, Corea del Sur, que tiene una apertura más multilateral. Em, bueno, y también esta búsqueda de, por parte de Corea del Sur, buscar formas de articular mecanismos de diálogo, contención, cooperación digamos,
prevén la estabilidad regional con respecto a ASEAN. Em, bueno, acá en esta diapositiva voy a hablar, bueno, de unos autores que estuve leyendo. Me pareció interesante em, hablar de la estrategia que usa ASEAN en relación a conjunto de normas y estrategias que usa para la cooperación con el resto de países, que se llama, bueno, estrategia de Hitching colectivo o institucionalización, em, que, bueno, se basa en el, o sea, en base a la incertidumbre de Indo-Pacífico, ASEAN complementa su diplomacia tradicional con tres funciones complementarias, que una es binding, buffering y building, que la primera habla un poco de institucionalizar el compromiso mediante mecanismos de diálogos que regulan, también hacen inclusiva este tipo de relaciones y también sostenido a largo tiempo con múltiples potencias, evitando también un poco la marginación estratégica. Cuando hablo de múltiples potencias, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y China como grandes actores en el sistema internacional. Cuando hablo del segundo, es crear un espacio de maniobra limitando influencia de grandes potencias mediante contrapesos institucionales, protegiendo la autonomía regional. Entonces, em, es importante decir que em, los Estados miembros en esta dimensión actúan como escudo, digamos, institucional en el sentido de proteger su propia soberanía, em, donde evitan, digamos, la pérdida de autonomía y la dependencia excesiva, digamos, a las potencias em, internacionales. O también una tercera opción, la subordinación a una hegemonía. Y por último, la tercera es expandir la cooperación em, como una forma de añadir capas institucionales acumulativas. Em, entonces persigue, digamos, esta cuestión de maximizar ganancias en cuestiones de la institucionalización y posee un carácter adaptativo, acumulativo, multisectorial. Em, Acá podemos poner el ejemplo, por ejemplo, de ASEAN Plus Free. También tenemos Chiang Mai Initiative. Y bueno, todo tipo de tratados cooperacionales entre los Estados miembros. Em, bueno, empiezo por hablar un poco de eh, Corea, eh, con esta cuestión de ASEAN-Corea del Norte, vinculación limitada. Em, entonces, bueno, voy a hablar un poco de las características y el rol de ASEAN. Por un lado, las características del vínculo en cuestiones de relaciones diplomáticas formales, pero manteniendo esa distancia. Em, no recuerdo si mencioné bien antes la cuestión de que, bueno, Corea del Norte tiene estas cuestiones nucleares que no son aceptadas de ninguna forma por el bloque ASEAN. Em, por otro lado, la participación minimal en mecanismos regionales como ARF, que están las dos Coreas integradas. Em, y bueno, están las condenas sistemáticas a pruebas nucleares y misiles, lo que nombré recién, régimen hermético con escasa apertura institucional. Y por otro lado, bueno, el rol de ASEAN, lo que mencionaba antes, de una forma más simbólica que institucional, porque, bueno, emite declaraciones conjuntas sobre la desnuclearización y facilita espacios mínimos de diálogos en el ARF, pero carece, digamos, de cierto
poder de influencia sobre los estados miembros del bloque, ya que, bueno, posee sanciones internacionales y el mismo aislamiento que tiene el país no le permite tener influencia. Bueno, por otro lado, ASEAN, Corea del Sur, que bueno, como mencionaba antes, es una relación un poco más profunda y multidimensional, que a diferencia de Corea del Norte, la República de Corea desarrolla con ASEAN una relación em, desde los años 90. Sehul ha ampliado su participación en el ARF, en el ADMM, también la cumbre de Asia Oriental, y bueno, trata de buscar esta cuestión de diversificar las alianzas de seguridad y cooperacional con el vínculo, digamos, tradicional, como potencias como Estados Unidos, por ejemplo. Me parecieron tres dimensiones, digamos, más importantes en este sentido. Tenemos, según la seguridad tradicional, esta cuestión de estabilidad regional a través del diálogo, la confianza mutua y la gobernanza cooperativa, sin olvidarnos lo que dije antes, por ejemplo, en el sentido de no injerencia, em, cuestiones que sean domésticas de cada uno de los países no se, no se tratan, o sea algo más en cuestiones de conflicto entre los estados. Amenazas no tradicionales, como por ejemplo el terrorismo, la ciberseguridad, em, también gestión de desastres. em, y por otro lado, dimensión económica. Bueno, mencioné recién cooperación financiera mediante ASEAN Plus 3, o ASEAN My Initiative, como mecanismos de interdependencia. Por otro lado, bueno, acá un poco ay, me saltó. Em, Anexé un gráfico bueno, de las bibliografías de las cuales hice básicamente la investigación, que bueno, me gustó porque graficaba la forma en la que eh, están tratados de cooperación entre ASEAN y bueno, los países, digamos, eh, y las diferentes cooperaciones internacionales que fueron haciendo. Pero bueno, em, me gustaría un poco más poner foco en ASEAN Plus Free, que bueno, se ha desarrollado 48 mecanismos de cooperación en al menos 16 áreas temáticas, incluyendo reuniones anuales de ministros de finanzas, economías y relaciones exteriores. Por eso es uno de los más importantes en el contexto con Corea. Em, y bueno, el resto ya recién lo dije. Em, También me pareció bueno que en este contexto de comparar, hacer un cuadro diferenciando, em, ya a modo como más a conclusión de esta parte, en relación a la aplicación de Assanway, la comparación entre vínculos revela tanto la flexibilidad como los límites de enfoque de Assanway. Bueno, con Corea del Norte, entonces una vinculación retórica más minimal. Por otro lado, Corea del Sur con un compromiso un poco más profundo, multifacético, multidimensional. Y por otro lado, bueno, el espacio de diálogo, ARF, bajo el involucramiento por parte de Corea del Norte. Y bueno, Corea del Sur vemos que hay muchos espacios de diálogo que se generan. Por otro lado, ámbitos de cooperación, como nombraba antes, Corea del Norte un poco más simbólico, que tiene una escasa, digamos, participación
y por parte de Corea del Sur es más tradicional y no tradicional en el sentido de no solamente cuestiones de diplomacia, es un poco... Juliana, em, un minuto. ay, son 10. Ah, 15, perdón. Bueno, voy pasando entonces. Bueno, acá habla de la flexibilidad estratégica y de condicionamientos extremos, la eficiencia de ASEAN Way depende del grado de apertura, la voluntad de participación en institucionalidad regional, la aceptación de normas multilaterales comunes, disposición a a la socialización institucional. Por otro lado, bueno, acá ya va cerrando esta cuestión de moderar también como un bloque que tiene su independencia, pero también moderar la competencia entre las grandes potencias que tratan de influir sobre este bloque. eh, Grandes potencias como China, Estados Unidos, que son rivalidades, evitar la polarización, también facilitar cooperación incremental. Em, y bueno, a través de este medio, ICHIN, institucional, permitir que los países del bloque de Estado sudeste asiático mitiguen los riesgos que podrían llevarlos a un grado de marginalización o bueno, cuestionando ciertos espacios que fomenta ASEAN. Em, y bueno, bueno, el futuro del regionalismo asiático, el Asian Way, no constituye solución definitiva, pero nos ofrece un marco institucional estable, inclusivo y no amenazante para manejar tensiones, abrir canales diplomáticos, fomentar la cooperación. em, Corea del Sur utiliza activamente este entorno para diversificar seguridad y proyectar su rol como middle power, pero Corea del Norte es como eh, de una forma evita este tipo de medios cooperacionales por bueno, su cultura de aislamiento. Em, y bueno, creo que eso sería. Muchas gracias, Juliana, por tu exposición. Muy interesante lo que hace las relaciones entre ASEAN y las dos Coreas. Bueno, particularmente es uno de mis temas también de interés, dado un proyecto de investigación en el marco de la maestría de estudios coreanos. Así que en buena hora una presentación también sobre este tema. Muchas gracias. Vamos a pasar con la segunda exposición de Lorena Morgan. Ay, no sé, ¿ya dejé de compartir? Estás compartiendo todavía. Sí, Ay, no sé cómo. Quédate en share si sacas. porque tenés que dejar de compartir para que el otro pueda compartir. A ver, Bueno, si querés, anda presentando la próxima. voy presentando a Lorena entonces. Bueno, Lorena es Elizabeth Morgan, ella nos va a hablar sobre lo que es la ponencia, el título, el impacto de las sanciones internacionales en la economía norcoreana. Lorena es estudiante avanzada de la licenciatura en Estudios Orientales en la Universidad de Salvador. Es mi alumna actualmente. Sus principales áreas de interés académico se centran en los estudios de Asia Oriental y relaciones internacionales de los países implicados. Así que ahora vamos a darle la palabra a Lorena cuando pueda compartir la presentación y le recordamos que son 15 minutos la exposición. Ahí se ve mi exposición. Sí, perfecto. Así que cuando quieras, empezamos. Bien. Eh, Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero darle las gracias a todos los presentes, a la Universidad de El Salvador y al programa de estudios coreanos de esta casa de estudios por la oportunidad que me brindaron. Hoy les voy a hablar sobre las sanciones económicas internacionales que afectan a Corea del Norte. A través de esta ponencia explicaré cómo estas sanciones impactan principalmente en la economía y la vida diaria de la población de la República Democrática de Corea o RPDC.
Las sanciones que analizaremos han sido establecidas debido a la violación por parte de Corea del Norte de su compromiso de detener su proyecto de proliferación de armas nucleares, un programa prohibido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y además la RPDC decidió retirarse de este tratado sobre la no proliferación de estas armas. El sistema de gobierno en la República de Corea del Norte es, como ellos mismos lo definen, un Estado popular socialista, que bueno, en la mesa anterior se ha discutido largamente este tema, pero bueno, así encontré que se definen, ¿no? Encabezado por la familia Kim, que acá tenemos a sus mayores exponentes. Su histórico líder supremo, Kim Il-sung, fallecido en 1994, detentaba el título de presidente eterno de la República, que luego fue sucedido por su hijo Kim Jong-il. Tras su fallecimiento en 2011, su hijo Kim Jong-un consolidó su sucesión. Al inicio de su mandato, Kim manifestó su intención de continuar con dos filosofías políticas fundamentales: el Juche, que es la variante coreana del leninismo, que es la idea de autosuficiencia nacional e independencia económica, y el Songun, que es dar prioridad al desarrollo militar. Esta doble vía de desarrollo que busca impulsar el sector agrícola y las zonas económicas especiales se desarrolla mientras se desarrolla el programa nuclear, un aspecto que quedó plasmado en la Constitución norcoreana en 2012, que ha agravado su aislamiento internacional. Corea del Norte opera como un Estado socialista de economía planificada, donde los medios de producción son propiedad estatal a través de empresas estatales y granjas colectivizadas. La mayoría de los servicios básicos como la salud, la educación, la vivienda y la producción de alimentos están subvencionados o financiados por el Estado. Es crucial señalar que no existen datos fiables sobre la economía norcoreana. Indicadores básicos como el Producto Bruto Interno, la tasa real de inflación o la tasa de desempleo, técnicamente nula en una economía planificada, se construyen mediante estimaciones o a partir de información limitada de desertores o turistas. Según las estimaciones disponibles, el PBI de la RPDC en 2023 se estimaba en 27.900 millones de dólares, con un PBI per cápita de 1.085 dólares. La distribución del PIB en 2022 estaba dominada por servicios, 33,4%, seguido de minería e industria, 30,5%, y agricultura, silvicultura y pesca, 23,1%. El Banco de Corea informó que tras 3 años de contracción económica, la economía norcoreana creció un 3,1% en 2023. Acá puse un gráfico sobre una comparativa entre las dos Coreas, porque es muy difícil encontrar datos solo de Corea del Norte. Siempre está esta dualidad de ponerlas a las dos en comparación. Este crecimiento fue impulsado por la recuperación del sector manufacturero, que creció 5,9%, y notablemente por el comercio con sus dos mayores aliados económicos, que son China y Rusia. El comercio exterior total pasó de 1.590 millones de dólares en 2022 a 2.770 millones de dólares en 2023, con un crecimiento del 71,3% de las importaciones y del 104,5% de las exportaciones. A pesar de este crecimiento puntual, el aislamiento ha llevado a un férreo control estatal, el racionamiento de productos de consumo básico y la prioridad absoluta a la financiación de las capacidades militares y nucleares. Además, la producción agrícola en 2023 de 5,13 millones de toneladas sigue estando por debajo de los 5,5 millones de toneladas que el Programa Mundial de Alimentos estima necesarios para los 26 millones de habitantes. Ahora les voy a comentar sobre las zonas económicas especiales de Corea del Norte, que son áreas delimitadas donde el gobierno permite en distintos grados la inversión extranjera y la aplicación de políticas económicas más flexibles que en el resto del país.
Su objetivo es atraer divisas, fomentar el comercio exterior y adquirir tecnología sin alterar el control político del régimen. La idea de crear zonas económicas especiales surge a comienzos de los años 80, inspirada parcialmente en el modelo chino de Deng Xiaoping. En 1984, el régimen norcoreano promulgó la ley sobre la creación de zonas económicas especiales, pero su desarrollo real fue limitado por el aislamiento político, las sanciones internacionales y la falta de infraestructura. Las zonas económicas especiales fueron impulsadas con fuerza durante el liderazgo de Kim Jong-un a partir de 2013, cuando se establecieron más de 20 zonas económicas nuevas con distintos fines: turismo, comercio, industria, agricultura, tecnología, etc. Las principales zonas económicas especiales son la zona industrial de Kaesong, ubicada cerca de la frontera con Corea del Sur. Fue inaugurada en 2004, que fue un proyecto conjunto con Corea del Sur, y el objetivo era combinar el capital surcoreano y la mano de obra norcoreana barata. Esta zona llegó a emplear más de 50.000 trabajadores norcoreanos en unas 120 empresas surcoreanas. La situación actual de esa zona económica es que está cerrada desde el 2016 por tensiones políticas entre las dos Coreas y su reapertura se discute periódicamente. Otra de las zonas especiales es la zona turística del Monte Kumgang, ubicada en la costa oriental en la provincia de Gangwon. Fue inaugurada en el 98 como iniciativa turística conjunta también con Corea del Sur y fue suspendida en 2008 tras el asesinato de una turista surcoreana por un soldado norcoreano. En la actualidad, sobre esta zona económica especial, el gobierno norcoreano anunció en 2020 la demolición de las instalaciones surcoreanas y su reconstrucción bajo control propio. Otra de las zonas económicas especial es la de Razón, que está ubicada al noreste del país, cerca de la frontera con China y Rusia. Creada en 1991, fue la primera zona económica especial formal del país. Después, la zona económica y turística de Wonsan-Kalma, ubicada en la costa oriental, fue un proyecto impulsado por Kim Jong-un desde 2014. El objetivo fue desarrollar un gran polo turístico y de transporte con aeropuertos y hoteles. El avance ha sido lento debido a sanciones internacionales y falta de financiación. Otras zonas establecidas en 2013, en este año el régimen declaró 13 nuevas zonas económicas especiales. Hwangwon-pyeong, perdón por mi coreano, comercio fronterizo con China; Chongjin, industria pesada y transporte marítimo; Sinui-ju, comercio, alta tecnología y manufactura; Uncheon, centro de investigación científica y tecnológica; y la de Wado, industria ligera, manufactura y transporte. La importancia de las zonas económicas especiales son permitir la inversión extranjera directa, principalmente china y rusa, opera como puerto libre, produce textiles, productos pesqueros y realiza actividades logísticas. La particularidad es que la zona económica especial es estable y activa, aunque de alcance limitado para Corea del Norte. También operan en mercados legales aprovechando nichos específicos como esto es una particularidad norcoreana, creo yo, única en el mundo. Es el estudio de arte Mansudae, que está ubicado en Pyongyang. Este estudio es famoso por producir y exportar las estatuas de bronce más grandes del mundo, un comercio que se ha canalizado globalmente a través de los intermediarios. Es un dato de color. Sin embargo, de toda esta actividad económica, el régimen de sanciones impuesto contra Corea del Norte es el más severo y amplio de cuantos existen actualmente en el marco de las Naciones Unidas. La base legal se estableció con la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas número 1718 en el año 2006, impuesta tras su primera prueba nuclear en octubre de ese año. A esta le siguieron 8 resoluciones más. El régimen de la ONU incluye sanciones económico-comerciales que abarcan embargos de metales, minerales, armas, tecnología militar, artículos de lujo y divisas, congelación de activos de la RPDC, repatriación de trabajadores norcoreanos en el extranjero, prohibición de proveer a Corea del Norte de cualquier material militar, sistemas de misiles o material conexo. Además de las sanciones multilaterales de la ONU,
Varios países, incluyendo Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y la Unión Europea, mantienen un régimen de sanciones autónomo ante la falta de consenso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La Unión Europea, por ejemplo, aplica una política de critical engagement, que combina la presión de las sanciones con la disposición al diálogo. Es importante notar la postura de China y Rusia, aunque se sumaron al régimen de sanciones impuestos por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2017 tras el último ensayo nuclear de Corea del Norte. Ambos países se han opuesto en los últimos años a cualquier nueva resolución o al aumento de las sanciones. Frente a la severidad de las restricciones, Corea del Norte ha desarrollado estrategias activas para burlar las sanciones y obtener divisas extranjeras, muchas veces con actividades ilegales y a través del mercado negro. Por citar un ejemplo, tras la hambruna de los años 90 llamada la Ardua Marcha, el colapso del sistema estatal de distribución obligó a muchos norcoreanos a buscar medios alternativos de subsistencia. Así comenzaron a proliferar los mercados informales y las redes de intercambio con China. En ese contexto, el contrabando hormiga se convirtió en un mecanismo vital de supervivencia para muchas familias. Históricamente, el contrabando hormiga ha sido una estrategia recurrente empleada por la RPDC. El contrabando hormiga es un fenómeno social y económico que ha adquirido relevancia en las últimas décadas, especialmente desde la crisis alimentaria de los años 90. El término describe el contrabando a pequeña escala realizado generalmente por ciudadanos comunes, que transportan directamente bienes de consumo, alimentos, medicinas o productos tecnológicos entre Corea del Norte y China, actuando como hormigas por la constancia y la cantidad acumulada de sus actividades. En conclusión, el régimen norcoreano percibe las sanciones y a las potencias capitalistas como una amenaza y lleva adelante su plan nuclear como un mecanismo de defensa para mantener su independencia. En el pasado, Kim Jong-un ha propuesto desmantelar parte de las instalaciones nucleares si Washington levantaba las sanciones más devastadoras como la prohibición de las exportaciones clave de carbón, mineral de hierro, textiles y productos pesqueros. Sin embargo, las negociaciones han terminado sin un acuerdo claro sobre el calendario para desmantelar el programa de armas o levantar las sanciones internacionales. Voy a terminar con una nota crítica sobre la acción internacional. A mi parecer, las Naciones Unidas, a través de sus resoluciones, obligan a los Estados miembros a congelar activos y abstenerse de prestar apoyo a la RPDC. Por eso mismo, me parece una manera hipócrita de parte de las Naciones Unidas sancionar a Corea del Norte y no a otros países que cometen faltas similares. Estas acciones internacionales llevan a Corea del Norte a explorar el comercio ilegal. No es justificación para el país, pero es una de las pocas vías que encuentra el gobierno norcoreano para sobrevivir y porque se sienten amenazados, tanto por sus vecinos más cercanos, por ejemplo Corea del Sur y Japón, tanto como por Estados Unidos. A pesar de las críticas, las Naciones Unidas continúan alentando los esfuerzos diplomáticos para facilitar la pronta reanudación de las conversaciones entre las 6 partes: China, Estados Unidos, la Federación de Rusia, Japón, la República de Corea y la RPDC, con el objetivo de lograr la desnuclearización verificable de la península coreana y mantener la paz y la estabilidad en Asia Oriental. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Más que puntual, casi 15 minutos. Así que muchas gracias por respetar el tiempo. Y muy interesante, la verdad, la charla, sobre todo que es tan complejo también obtener datos de lo que hace el aspecto económico, la dimensión económica, sobre todo de Corea del Norte. Así que muchas gracias por la presentación porque fue muy, muy ilustrativa. Si querés, deja de compartir la presentación, así yo mientras voy comentando y convocando a nuestra siguiente panelista, que es Irina Dalma Moyavo, cuyo título de... Ahí dejé de compartir. Ahí le digo. No, todavía no. No sé cómo se hace, perdón. Donde está share, Sí, tendrías que tocar y dejar de compartir. ahí. ¿No? ¿Seguís compartiendo?
Perdón, no domino. Ahí Ahí está, está. Te lo hice Ahora yo. sí. Te lo hice yo. Ay, Ay, no. gracias. No, ahí está todavía. de nuevo. Aprovecho a avisarles que si Ahí tienen está. preguntas, vayan reservándolas para después de las ponencias de todas las expositoras, así hacemos la sesión de preguntas luego. Bueno, voy a leer entonces el título de la ponencia de Irina Dalma Moyavo, Cultura e Identidad en Corea del Norte, la propaganda cultural como herramienta política, un análisis comparativo con la experiencia soviética. Irina es estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario, forma parte de un grupo de estudio especializado en la política exterior de Rusia y ha investigado temas relacionados con las relaciones comerciales de este país con India y China desde la caída de la Unión Soviética hasta el inicio de la guerra de Ucrania. Su línea de investigación actual se enfoca en la cultura como herramienta de poder blando y propaganda, particularmente en contextos autoritarios. Así que le vamos a dar la palabra a Irina. Cuando estés lista, tienes que hacer una presentación. Podés compartir también. Buenísimo. Buenas tardes. Ahí voy a compartir. A ver, pantalla. Creo que. mm, Ahí se está viendo. Esperemos un momento que, a ver, se termine de compartir. Todavía no. Ahí estoy. Ahí está, ahora sí. Ahí quedó. Ah, buenísimo. Estamos iniciando. Dale. Bueno, primero muchas gracias al programa de estudios y bueno, a la universidad también. Bueno, acá mi PowerPoint es un poco para que quede de fondo, así que tiene las cosas muy puntuales. Pero bueno, yo quería arrancar con esto de que siempre a comentar que en las relaciones siempre hay una tendencia de centrarnos mucho en lo que es el hard power, esto de capacidades militares, las alianzas estratégicas, sanciones económicas, pero que la longevidad y estabilidad de un régimen no depende solamente de esto de la coacción, sino también de convencer. Y bueno, por eso mi ponencia se centra mucho en el soft power, que es algo que a mí me interesa un montón, y que es esto de hablar sobre el poder de atraer, pero también de construir una realidad. Por eso quiero que a través de la ponencia les voy a intentar que se adentren conmigo al campo de la comunicación política, poniendo como papel principal el arte como instrumento político y cómo lo utilizan para educar una población, implantarle valores y básicamente construir una identidad colectiva desde cero. Cuando yo arranqué con este tema, con la investigación en general, vi que esto se daba mucho en los grandes proyectos totalitarios del siglo XX, Hitler en ese momento, por ese lado, Mussolini por otro. Y como a mí me gusta también Rusia y quería también seguir por parte de Asia, elegí los casos de la Unión Soviética y bueno, y de Corea del Norte. Y acá voy a arrancar citando a Vladimir Lenin, que él era muy militante, por así decirlo, de esto del arte como herramienta, y hay una frase que él dijo que de todas las artes, el cine es la más importante, más que nada porque es un medio popular, elástico, maleable, y más que nada emocional. Era básicamente un medio de comunicación popular que conecta de una forma directa con las amplias masas. Y bueno, y después ahí, conectándolo con Corea del Norte, el que en realidad también defiende mucho esta idea fue Kim Jong-il, que dato de color, él era muy cinéfilo, de hecho escribió un libro que se llama Sobre el arte del cine, donde planteaba esta herramienta, y bueno, también un poco la baja calidad de las películas de su país, pero bueno, mi ponencia, digamos, parte de dos preguntas, que son las que yo voy a intentar responder a lo largo del resto de la investigación, que es si la propaganda norcoreana es una simple copia del modelo, el PowerPoint, del modelo soviético, y si Corea del Norte es un mero satélite cultural que importó el realismo socialista y el culto al líder, o si es algo más. Y esto lo tomé a partir de 3 ejes de análisis, que son la función política, estética y héroe, y la proyección internacional, más que nada.
Entonces, que cuando Kim Il-sung consolida su poder después de 1945, importa este modelo cultural completo de de su principal patrocinador, que básicamente es Stalin, la Unión Soviética, pero más que nada Stalin. Y lo que importa más que nada es este realismo socialista, que es un arte funcional donde lo nacional en la forma socialista en el contenido. No explicaba las dudas, sino que ofrecía certezas heroicas. Básicamente decía, lo que quería buscar el realismo socialista era mostrar estos obreros rompiendo, por ejemplo, sus récords, campesinos felices con la colectivización, un líder sabio, toda una cuestión donde el arte se convertía en esta herramienta súper fundamental para más que nada la concienciación social y la movilización masiva. Y acá, bueno, como parte de mi biografía, tomé La madre de Máximo Gorki, que es primordial para lo que es el realismo socialista, y en su novela, él considera que el principal antecedente de este realismo, más que nada, precisamente viene de su función educadora, y que el objetivo principal, por ejemplo, en el caso del lector, era que transitara su conversión más que nada al marxismo. Entonces, el decreto oficial del Partido Comunista Soviético lo definía más que nada al artista como esa persona que tenía que sí representar, tenía que hacer una representación histórica concreta, fiel al desarrollo revolucionario, pero en el caso de que esta realidad de velar injusticia, abusos, violencia, toda esa cuestión, tenía que ser un poco filtrada, optimizada, idealizada, como muestra la realidad, pero depende cuánto. De ahí que Lenin es el que decía que el artista es un ingeniero de las almas y que justamente su tarea no era crear, sino más que nada remodelar ideológicamente a los trabajadores en el espíritu del socialismo. Y yo dentro de mi propuesta, digamos, tomé más que nada, me enfoqué mucho en el cine y en esta comparación tomé del lado de la Unión Soviética, de la famosa película clásica del acorazado Potemkin, y bueno, y en el caso de Corea del Norte, ya lo verán más adelante, pero bueno, yendo al acorazado Potemkin, es una película que no fue arte por arte, como vengo diciendo, sino que fue un encargo del mismo gobierno bolchevique para conmemorar la revolución fallida de 1905, y que hablando de función política, quedaba muy explícita, porque era básicamente, estaba al servicio del nuevo Estado, con el objetivo de esto, de legitimar la Revolución de Octubre, presentando la rebelión como la única guerra legítima, justa y grande. Y después yendo a su estética y héroe, el héroe acá en la película no es alguien individual ni nada, sino que es la masa justamente la verdadera protagonista, porque están los marineros, la población de Odessa, etcétera, el protagonismo como el colectivo, y que justamente su director, que es Sergei Einstein, él justamente buscaba eso, más que un análisis racional, ir a esto, a lo emocional, como a dejar el mensaje es de la clase, esta cuestión que lo voy a conectar con justamente la proyección internacional por parte de ellos, de la Unión Soviética, que ellos utilizaban esta propaganda como un megáfono universalista. Ellos querían, el objetivo era predicar esta revolución mundial, un soft power, era un soft power más que nada de invitación, muy contrario a lo que después les voy a comentar de Corea del Norte, que es más para adentro, por decirlo criollamente. Pero bueno, este básicamente fue un poco el molde, digamos, que tomó en su momento Kim Il-sung, que bueno, durante las investigaciones la lectura que estuve haciendo para la investigación, como que Corea del Norte fue un alumno muy ejemplar durante varios años, sobre todo en la época de Stalin. De hecho, yendo a nivel más de los murales y toda la cuestión, los murales de Pyongyang, pido disculpas por mi pronunciación, eran casi indistinguibles, por ejemplo, de los que había en Moscú, pero bueno, que el plot twist, por así decirlo, de toda esta situación fue la muerte de Stalin y cuando, bueno, Nikita Khrushchev, el siguiente líder soviético, que es cuando él plasma el discurso secreto que plantea esta cuestión de iniciar la desestalinización y denunciaba los cultos a la personalidad de Stalin,
eso como que, bueno, pega muy fuerte, por así decirlo, en Corea del Norte, sí, Corea del Norte, y se vio como una amenaza mortal y como que Kim Il-sung tenía, desde mis perspectivas, dos opciones, digamos, o seguir esta nueva línea que planteaba Moscú de desestabilización, o básicamente rechazar lo que planteaba el Partido Soviético en ese momento. Obviamente lo que Corea hizo fue elegir la segunda opción y convertir, digamos, esa inspiración, esta desestabilización, ellos la convierten como en o sea, la convierten en un rechazo, porque obviamente, insisto, se niegan a desestabilizarse y o sea, en su lugar duplican la apuesta por el estalinismo, pero lo interesante acá es que es bajo un nuevo nombre más nacionalista, o sea, mucho más para adentro. Y obviamente, como en términos maritineros y toda la cuestión, necesitaban un rebrand, como se dice, y que ahí es donde justamente aparece la ideología, digamos, Juche, como que toman eso, que es esta cuestión de autoconfianza, autodeterminación, por decir una manera, y se convirtió básicamente en la herramienta ideológica para distanciarse justamente de Moscú, y fue como esta versión más nacional del comunismo, por decirlo de una manera, como un nacionalismo de desarrollo que sí, tomaba los orígenes marxistas y leninistas soviéticos, pero lo transformaba en un nuevo aire. Y acá es donde justamente la propaganda norcoreana, ¿no? Su discurso a través de soft power y toda la cuestión artística, pasa de ser una copia a mutar, digamos, a esto nuevo, ¿no? Y cambia justamente su objetivo de su comunicación política, porque ahora los artistas visuales desempeñaban, sí, un papel sumamente especial, más que nada en un asunto de Estado, porque estaban estrechamente vinculados, sí, a esta ideología socialista, pero a la legitimidad más que nada de la dinastía Kim. Ellos planteaban que el arte no nace de artistas individuales, sino que justamente nacía de talleres de arte regulados por el mismo Estado, digamos, ¿no? Donde los artistas tenían que someterse a esta formación integral, que era tanto ideológica como artística. Y bueno, acá su función política es muy clara porque se convierte en una función muy educativa, porque el artista justamente debe, sí, transmitir la realidad tal como la percibe más que nada el partido y el gran líder de una forma clara y directa. No había pasado el Papa. Y bueno, entonces en esta nueva como Arcadia comunista, por así decirlo, claramente no había lugar para las patologías del capitalismo, todo este crimen y vandalismo que planteaban. Entonces empiezan a tomar una narrativa mucho más conservadora, mucho más aristotélica, con esto de presentación, desarrollo y desenlace, lo que estamos acostumbrados un poco a ver. Y el cine, yendo al cine norcoreano en específico, se centra en promover a Kim Jong-un, perdón, a Kim Jong-il o al partido. Más que nada era a ellos. Y bueno, acá ya di un poco de spoiler en el favor. Y hablando más que nada de la estética, justamente el socialismo juche era que todo giraba en torno a los trabajadores, ¿no? Murales, pintura, todos buscaban retractar a estos trabajadores heroicos que domaban las fuerzas indómitas de la naturaleza, y que el objetivo básicamente era mostrar este progreso hacia una sociedad claramente muy utópica, y donde este sistema dice el trabajo elevaba a la categoría, digamos, de belleza. Y acá, bueno, quería traer un dato de color que me pareció interesante para agregar, que la prueba fundamental donde se ve, digamos, esta mutación, digamos, el claro ejemplo, es el Partido de los Trabajadores de Corea, que está la hoz, que sí, representa a los campesinos, el martillo, digamos, representando a los obreros, todo igual que el símbolo soviético, pero lo distinto que tiene el de Corea del Norte es que tiene en el medio un pincel que justamente viene a representar a estos intelectuales y a todos los artistas. Pero bueno, ellos, volviendo, literalmente su propaganda tenía como un centro, o sea, tenía como centro un símbolo muy ideológico, ¿no? Al mismo nivel que dice el proletariado y el campesinado, y que esto se demostraba mucho en su visión artística muy totalizadora, mucho más incluso que los soviéticos. Y acá lo interesante es que aparece la cuestión del padre protector, por decirlo de una manera,
Y acá tomo mucho a Meyers, más que nada su obra fundamental, que es La carrera más amplia, donde él plantea una tesis muy radical porque sobre la propaganda juche. Él dice que en el fondo ya no son comunistas en un sentido marxista-leninista. Y tiene, digamos, lo resumí, el porqué en 2 puntos, en 2 ítems. Primero porque dice, la propaganda soviética se basaba en una lucha de clases, esto del proletariado versus burguesía, y que en realidad la propaganda juche, dice Meyers, abandona esto y se basa más que nada en un nacionalismo radical y, y sí, como radical y paranoico, por decirlo de una manera. Dice, la narrativa es muy simple, dice, el mundo exterior es un lugar corrupto, sucio y hostil, especialmente los estadounidenses, y en cambio los norcoreanos son una raza pura, pero dice con un matiz muy clave, que dice, son presentados como una raza infantil, dice, puros e inocentes, pero constantemente amenazados. Y entonces él dice, entonces, en un pueblo que es una raza niño, ¿qué necesita justamente? Un padre. Entonces dice, acá está la mutación del héroe, donde ya no es el héroe, no es la masa como el abrazado Potemkin de Sergei, sino que la masa es infantil y justamente necesita este héroe que siempre va a ser el líder, que sí, si no era Kim Il-sung como tal, siempre se le buscaba la vuelta, por decirlo de una manera más criolla, alguien que se asemejara, o siempre estaba presente la figura del líder y justamente muy relacionada a la gente, a la legitimidad de la dinastía. Todo esto como, Lina, menos de un minuto, bueno, para que vaya cerrando. bueno, voy a ir directo a las respuestas de mis preguntas, pero bueno, resumiendo, para volver a estas 2 preguntas que iniciaron mi ponencia y mi investigación, si la propaganda norcoreana es un simple modelo soviético, mi respuesta en realidad es que sí, básicamente. Más que nada porque tuvo inspiración, pero en realidad tiene su propia identidad propagandista moderna, dice, que no se termina como copiando de la Unión Soviética, sino que es una posición directa a esta pos-estalinista, ¿no? Como que, y por eso también acá voy a ir mucho a la imagen del Power, que es esto, como cuando se produce esta mutación de los norcoreanos, va por este lado, como nosotros queremos, este es nuestro momento de implantar, por decirlo de una manera, los valores del pensamiento juche, pero más adentro, como que a ellos no les interesaba mucho esta proyección internacional. Sí, obviamente posibilitar un poco su visión, pero bueno, era más que nada como conservar para adentro, a diferencia justamente de la propaganda que utilizaba en ese momento la Unión Soviética, que era mucho más para afuera. Y bueno, acá intenté como resumir poco, me cuesta mucho el resumir, pero bueno, cierro así, como en esta intento de comparación. Muchas gracias. Muchas gracias, Irina. La verdad que contágenos el entusiasmo por el tema que elegiste y que se nota que venís trabajando muchísimo, así que seguramente va a haber alguna pregunta de este tema luego, porque sí, muy interesante. Y esta comparación que haces también con la Unión Soviética. Así que felicitaciones por tu investigación. Vamos a darle la palabra a nuestra siguiente. Estás muteada, Nadia. Ay, Sí, perdón. Ahí está. Ah, Vamos entonces a darle la palabra a Rocío Espano si quiere ir preparando la presentación. Yo mientras voy a ir leyendo su perfil. Bueno, Rocío nos va a hablar sobre los resquicios del humano entre la colectividad y el yo en la vida cotidiana de Corea del Norte. Rocío Espano es licenciada y profesora en estudios orientales por la Universidad de El Salvador, investigadora junior del proyecto Un estudio crítico del Indo-Pacífico de 1990 a 2021, particularidades de la nueva iniciativa de regionalización asiática y sus implicancias para América, bajo la dirección de la doctora Cecilia Naja. Actualmente se encuentra cursando la diplomatura en estudios coreanos de la Universidad de El Salvador y se desempeña como profesora auxiliar en la diplomatura de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Buenos Aires a cargo de la doctora Nadia Radulovich.
Bueno, vamos a entonces a darle la palabra a Rocío cuando estés lista. Empezamos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se ve bien la presentación? Se ve bien. Perfecto, gracias. Bueno, en principal, darle las gracias al Congreso de Estudios Norcoreanos por darme la oportunidad de presentar aquí. Y bueno, el tema que les voy a presentar es resquicios del humano entre la colectividad y el yo en la actualidad de Corea del Norte. Un recorrido por la cotidianidad dentro de uno de los regímenes socialistas más herméticos del mundo. Por supuesto, es un tema sumamente vasto, ¿no? E imposible de agotar en los minutos que tenemos, y es un esbozo principalmente de los ejes que hacen a la vida de un ser humano y cómo son justamente abordados desde el lente ideológico norcoreano. Quienes emprendemos, ¿no?, este camino de abordar o de estudiar cualquier temática referente a este país, nos encontramos justamente con restricciones de acceso a información directa u oficial, que es justamente una característica que refleja, ¿no?, la opacidad del régimen. Y eso convierte cada testimonio, documento o imagen en un fragmento muy valioso para reconstruir la realidad cotidiana en este país. Particularmente, yo me basé, o este análisis se nutre de dos testimonios de desertores, de crónicas de viajeros extranjeros y trabajos académicos especializados. Los dos testimonios escogidos son el de Yeonmi Park, una norcoreana nacida en Hyesan en 1993 y escapó junto a su madre en el 2007. Y por otro lado a Hyun So-hee, que también es nacida en Hyesan en 1980 y huye desde Corea del Norte en 1997, fecha donde acontece la ardua marcha o la hambruna. Otras fuentes también que podemos mencionar es la crónica de viaje de la cordobesa, una compatriota nuestra, María de los Ángeles Laza, quien viaja junto a su madre a Corea del Norte en 2018, y estudios también de especialistas como por ejemplo Andrei Lankov, que es un ruso especializado en Corea del Norte y que también tuvo la oportunidad de estudiar allí en la Universidad de Kim Il-sung. Bien. Quisiera iniciar esta presentación con una cita de Bandi, que de hecho es un seudónimo que es el seudónimo de este escritor norcoreano, quien escribe al interior del país relatos que justamente retratan la vida en Corea del Norte. Y tenemos con nosotros estos valiosos cuentos gracias a un familiar que desertó y se llevó digamos, con ella estos escritos. Bien, la cita dice así: aquel viejo barbudo europeo proclamó que el capitalismo es un mundo de oscuridad, mientras que el comunismo es un mundo de luz. Yo, la luciérnaga que vivo en el mundo de la luz, estoy destinado a brillar en el mundo de la oscuridad, y denuncio que esta luz es, en realidad, una noche sin luna, negra como un río de tinta surcando el fondo de la tierra. Bien. Para entender la vida cotidiana, ¿no?, en Corea del Norte, es necesario primero comprender la base ideológica que da forma a todo el sistema político y social del país, que es justamente la doctrina Juche. Sabemos que el Estado norcoreano se constituye oficialmente en 1948 bajo el nombre de República Popular Democrática de Corea, tras la derrota de Japón en 1945. Y vemos que en ese mismo año se divide la península en el paralelo 38, el norte quedando bajo la esfera soviética y el sur bajo la influencia estadounidense. El líder fundador, Kim Il-sung, con el apoyo soviético, establece un régimen socialista de partido único, que es el Partido de Trabajo de Corea, basado en un control, bueno, absoluto de la vida política, económica y social. A mediados de la década del 50, es cuando Kim Il-sung formula lo que es la ideología Juche, la cual es una amalgama, ¿no?, de las diferentes corrientes marxistas, leninistas, estalinistas y maoístas, adaptadas a la realidad norcoreana. El término Juche significa autoconfianza o autosuficiencia y se presenta oficialmente en 1955 en un discurso oficial, donde se plantea la necesidad, ¿no?, de establecer una vía nacional al socialismo. Es decir, bueno, las medidas tomadas son la abolición de la propiedad privada, la colectivización de las tierras y la reubicación forzosa de la población.
También hay que entender que más que una simple retórica o teoría política, el Juche es una cosmovisión, es una forma de entender al ser humano y su lugar en el mundo. Y esto es indispensable justamente para comprender el contexto en el cual transcurre la cotidianidad de sus habitantes. A propósito, Andrei Lankov nos dice lo siguiente: la ideología oficial norcoreana, Juche, sostiene que todo ser humano posee dos identidades, una biológica y otra política. La identidad biológica está determinada por los padres, mientras que la identidad política, mucho más importante, es otorgada por el partido y por el gran o querido líder, quienes en su infinita sabiduría asignan a cada buen miembro de la sociedad una tarea política. Aquí es cuando se establece oficialmente no un culto a la personalidad de los Kim, que no es solo propaganda, sino que es el corazón mismo del sistema. La lealtad al líder equivale, la lealtad a la patria, al partido y al socialismo. Bien, en paralelos vamos a ver que se va a instaurar el sistema de clasificación o de estratificación social conocido como Songbun, que divide a la población en tres grandes categorías: los leales, los vacilantes y los hostiles. Vamos a ver que es un sistema que determina el acceso al trabajo, a la educación, la vivienda, alimentos e incluso determina con quién podés contraer matrimonio. Este es un orden omnipresente que moldea justamente las oportunidades, expectativas y experiencias de vida de cada ciudadano desde su nacimiento hasta su muerte, donde se va perpetuando justamente esta jerarquía social que va a trascender todas las generaciones. En este sentido, tenemos la cita, ¿no?, de una de las desertoras, Yeonmi Park, que nos cuenta lo siguiente: es extremadamente difícil ascender a un Songun superior, pero muy fácil caer a los niveles más bajos sin culpa alguna. Y como descubrieron mi padre y su familia, una vez que pierdes tu estatus de Songun, pierdes también todo lo que has logrado junto con él. El nivel más alto tenemos a la clase leal, compuesta por revolucionarios, veteranos de guerras o familiares de quienes han luchado en la guerra de Corea y, por supuesto, funcionarios leales al partido. Luego, en segundo lugar, tenemos la clase vacilante, integrada por quienes alguna vez vivieron en el lado sur de la península, antiguos comerciantes o intelectuales que aún no inspiran total confianza por parte del régimen. Y finalmente tenemos la clase hostil, que incluye a antiguos terratenientes, ex capitalistas, ex soldados surcoreanos y aquellos que han cometido crímenes políticos o familias de prisioneros políticos. Bien, a su vez, este Songbun o este sistema no dicta solamente oportunidades, sino también el lugar de residencia, lo cual esto es muy interesante. Los leales residen en Pyongyang, que es la ciudad capital y la cara visible del régimen, y en ciudades claves como Pyeongseong y Kaesong. Los vacilantes habitan en provincias circundantes, con oportunidades más limitadas que los leales, y luego los hostiles son confinados a zonas rurales remotas o fronterizas, excluidos obviamente del acceso a educación superior y a ciertos trabajos, y están bajo vigilancia constante. Tienen prohibido habitar zonas costeras a menos de 20 kilómetros de las principales ciudades y a menos de 50 kilómetros de Kaesong y de Pyongyang. Bien, en Corea del Norte vamos a ver que la política, en base a todo lo que hemos visto, se convierte en una religión secular. La vida cotidiana está llena de rituales no devocionales hacia la familia Kim, como inclinarse ante los retratos cada mañana, la participación obligatoria, ¿no?, en celebraciones de fechas sagradas como los cumpleaños de los líderes y la asistencia a las reuniones semanales donde se memorizan o se estudian las enseñanzas del Juche. El común denominador, ¿no?, de todas estas actividades es su carácter de obligatoriedad, o sea, no asistir significa un castigo o una pena, y justamente es ir en contra del partido. Al respecto, Hyun So-yi, una desertora, nos comenta: no nos gustaba nuestra nueva casa, que estaba en la base militar de mi padre. Había una radio de pared con altavoz que no se podía apagar ni tenía control de volumen. El Bansang acostumbraba a ser una mujer de la cincuentena, cuya labor consistía en transmitir avisos del gobierno, comprobar que no se quedara nadie sin permiso por la noche y vigilar a las familias de su bloque. El día de nuestra llegada se nos presentó con los dos retratos para nuestro hogar,
idénticos a los que teníamos en la casa de Gesam, y los colgamos en la pared antes de incluso nuestra primera comida allí. Toda nuestra vida familiar, comer, relacionarnos y dormir tenía lugar bajo los retratos. De hecho, representaban una segunda familia, más sabia y benévola aún que nuestros propios progenitores. Bien. A raíz, ¿no?, de esta cita anterior que mencionamos, se desprende lo que es el sistema INVIVAM, que significa Unidad del Pueblo, creado a fines de los años 50. Es el dispositivo de vigilancia vecinal que agrupa entre 20 y 40 hogares bajo la figura de un líder o banshán, que es el que se mencionaba en la cita anterior, y la función principal es el control social y político, supervisar la conducta de los ciudadanos, la lealtad al régimen, designar las tareas comunitarias y ver quién entra y sale, ¿no?, de la ciudad. Y actualmente sigue siendo un pilar de control estatal muy importante. Al respecto, nuevamente Hyun Soo-hee nos dice: la semana después de nuestra llegada a Anshu, la pararon por la calle 5 voluntarios con brazaletes rojos, justicieros que hacían la ronda por la ciudad buscando a quien infringiera la miríada de leyes sociales de Corea del Norte. Alguien con vaqueros, hombres con el pelo un poco largo, mujeres con collar o con perfumes extranjeros. Todo ello eran ejemplos de antisocialismo y símbolos de la degeneración moral y la decadencia capitalistas. Nuevamente, bueno, como en el caso de los ejes anteriores, en la educación también vemos que el Sonbun tiene un papel fundamental y te determina, ¿no?, al tipo de escuela que puedes asistir o si podés ingresar a la universidad. Las escuelas son controladas por el Estado, como todo en Corea del Norte, y cada niño asiste a la escuela que el partido le asigna, generalmente según su barrio, lo cual está determinado por el INMIBAN o este comité vecinal. Los directores y maestros también son funcionarios del partido y cada institución tiene un comité político que supervisa la enseñanza de la ideología Juche. En cada nivel de enseñanza hay clases de educación revolucionaria donde se estudian, ¿no?, las biografías de Kim Il-sung, Kim Jong-il y, bueno, actualmente Kim Jong-un. Y desde el jardín, que se inicia en los 5 años, hasta los 17 años, que culmina la educación básica. Y vemos que, bueno, en la universidad solo pueden acceder aquellos que pertenecen al Sonbun de los leales. Acá tenemos una cita muy ilustrativa también de Hyun Soo-hee que dice: en la escuela de Hamhum es donde recibí mi iniciación a la obra de purificación de vida o sesiones de autocensura. Son estas una característica básica de la vida en Corea del Norte desde que, en 1974, la introdujera Kim Jong-il y todo el mundo las teme. Empiezan en la escuela primaria y se prolongan durante toda la vida. Las nuestras tenían lugar cada sábado y asistíamos las 40 alumnas de la clase y las presidía nuestra maestra. Por turnos, todas nos íbamos levantando para acusar a alguien y confesar algo. La timidez no era una excusa y no se permitía a nadie estar libre de culpa. Para los adultos debía ser humillante y doloroso levantarse para criticar a algún colega por algún fallo laboral o personal delante de toda la plantilla. Y continúa diciendo: gracias a la humanidad que todos poseemos, tanto adultos como niños, encontrábamos las formas de sacarnos el veneno. Cuando uno no era capaz de acusar a alguien, a veces se acusaba a sí mismo, pues estaba permitido. O una amiga y yo quedábamos en que ella me criticaba a mí una semana y yo a ella la semana siguiente, con alguna acusación amañada de antemano. Con respecto al trabajo, hay que entender que, bueno, es un deber revolucionario y una expresión de lealtad, y también un espacio de vigilancia mutua. Tras el trabajo físico, al igual que en la etapa educativa, vienen las sesiones de autocrítica colectiva, donde cada trabajador no debe confesar estos errores ideológicos o denunciar desviaciones de sus compañeros. Los mejores trabajos están destinados al Sonbun leal, que son funcionarios del partido, de los trabajadores, oficiales del ejército o de la policía secreta, también llamada Bowiwu, directivos de fábricas estatales, profesores universitarios, entre otros. Estos puestos ofrecen además un acceso a alimentos, a vivienda y a educación que no tiene el resto de clases. El Sonbun Nos queda un vacilante, minuto. bien. Encontramos a empleados administrativos de bajo rango, como trabajadores agrícolas en zonas rurales,
y luego pequeños comerciantes, que también son comercios regulados por el Estado. Luego son Bun Hostil, que son campesinos en granjas colectivas remotas, mineros o constructores en condiciones muy precarias, y aquí también se encuentran trabajos forzados en campos de reeducación. Bien, para ir finalizando, quisiera compartir una serie de reflexiones que incluso no bajo el control absoluto, la vida humana se abre camino. Aquí vemos que testimonios de desertores revelan, ¿no?, espacios íntimos de esta resistencia, como ver películas surcoreanas en USBs contrabandeados, escribir poesía crítica en papeles escondidos o imaginar simplemente una vida diferente o también materializar, ¿no?, la huida a riesgo de la propia vida. Como en 1984, la obra de Orwell, emerge un doble pensar, ¿no?, que es la capacidad de profesar lealtad pública mientras se cultiva, ¿no?, al interior de cada ser humano un mundo interior de dudas, de preguntas, ¿no?, de estos sueños prohibidos, y es donde la mente ahí se convierte en el último refugio, ¿no?, de autonomía. Y ahí es cuando quisiera finalizar con dos citas de la desertora Yeonmi Park, que me parece que ilustran muy bien estas ideas. Mi tío Park Chin tenía un videograbador. Mi tía cubría las ventanas y nos decía que no habláramos de eso con nadie. La película que cambió mi vida fue Titanic. Me sorprendía que estuvieran dispuestos a morir por amor y no por el régimen, como nosotros. La idea de que las personas pudieran elegir su propio destino me fascinó. Esa película de Hollywood pirata me dio mi primer pequeño sabor de libertad. Y para finalizar, los norcoreanos tienen dos historias corriendo en su cabeza todo el tiempo, como trenes en vías paralelas. Una es lo que te enseñan a creer, la otra es lo que ves con tus propios ojos. Este doble pensar es lo que permite gritar consignas contra el capitalismo por la mañana y luego pasear por el mercado por la tarde para comprar cosméticos surcoreanos de contrabando. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por la exposición. La verdad es muy interesante cómo retratan estas dos mujeres justamente sobre la vida en Norcorea. Seguramente también habrá alguna pregunta después en la sesión de preguntas. Vamos a darle entonces la palabra a Carolina. Carolina Benítez. Yo no la Hola, veo conectada. ¿Dónde estás? hola, buenas tardes. Ahí está, ahí está. Ah, Si quieres, Carolina, anda preparando tu presentación y es yo voy que la leyendo. tengo. Ah, porque no tenías tu nombre. No está tu nombre en Zoom para saber que eras vos. Ahora sí podés compartir. Bueno, mientras voy comentando, el título de Carolina de la ponencia es La disuasión nuclear norcoreana y su dimensión simbólica en la geopolítica de Asia-Pacífico. Carolina es estudiante de cuarto año de la carrera de Estudios Orientales en la Universidad de El Salvador. Su línea de investigación se centra en el análisis crítico de las políticas de seguridad internacional, examinando las construcciones del discurso occidental en torno al armamento del terrorismo desde la perspectiva posorientalista. Cuando estés lista, Carolina, damos inicio y, y recordamos tratar de mantener la exposición en 15 minutos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la doctora Radulovich y a mis compañeras. Es un gusto volver a compartir mesa con ustedes. Hoy los quiero invitar a repensar un tema que queremos conocer, pero que suele analizarse desde un ángulo muy particular, y este es el programa nuclear de Corea del Norte. Bien. Si miramos los titulares de los medios de comunicación, la República Popular Democrática de Corea casi siempre aparece retratada de la misma manera, ¿no? Como una anomalía, como un país fuera de la norma, gobernado por una élite agresiva e irracional. Y bueno, esta es la visión que podríamos caracterizar como orientalista. Y la pregunta es si damos vuelta a este cuadro y si en lugar de verlo como un acto de agresión sin sentido, lo analizamos
como lo que quizás sea para sus líderes una herramienta de supervivencia, ¿no? Bueno, este es justamente el eje central de la exposición de hoy. Yo les propongo un análisis posorientalista, es decir, salir de ese prejuicio y entender que para Pyongyang, su arsenal nuclear, no es un capricho, al contrario, es un símbolo poderoso de soberanía y de hecho la única garantía que creen tener para poder evitar una intervención extranjera y asegurar la continuidad de su régimen, ¿verdad? Lejos de ser una decisión irracional, entonces vamos a ver que se trata de una respuesta profundamente calculada. Es una respuesta racional dentro de este tablero tan complejo y tenso de seguridad en la región del Indo-Pacífico. Ahora bien, para entender realmente esta perspectiva necesitamos adentrarnos un poco en el marco teórico que sustenta este análisis, entonces vamos a comenzar con el concepto de orientalismo que el pensador Edward Said describió muy bien. Básicamente el orientalismo es ese lente distorsionado a través del cual Occidente ha tendido a mirar siempre Oriente, pintándolo como un lugar exótico, irracional y en el fondo predispuesto siempre al autoritarismo, ¿no? Entonces, si aplicamos ese lente a Corea del Norte, ¿qué obtenemos? Bueno, obtenemos la narrativa que todos conocemos, ¿no? En primer lugar, se patologiza su política de defensa, se reduce todo al capricho de un líder ilógico, como si no hubiera detrás un cálculo estratégico frío y deliberado. En segundo lugar, se ignora por completo su agencia, es decir, su capacidad de decidir, también su historia traumática y el contexto geopolítico que rodea a Corea del Norte. Y por último, esto justifica políticas de presión y contención, porque se enmarca, es decir, enmarca al país como una amenaza existencial que simplemente no entiende de razones. Pero bueno, el estudio de la seguridad internacional evolucionó durante mucho tiempo, primó esta visión tradicional que se centraba casi exclusivamente en el Estado, en las fronteras y las amenazas militares de unos países contra otros, pero hoy, sin embargo, tenemos una agenda mucho más amplia y profunda, ¿no? Hablamos de seguridad económica, de seguridad ambiental, de seguridad humana, y reconocemos que los desafíos ya no vienen de otros estados nada más, sino que también de actores subestatales o fenómenos transnacionales. Y bueno, acá es donde aparece la paradoja norcoreana, que es fascinante en sí misma, porque Corea del Norte utiliza el instrumento de seguridad por excelencia de la vieja escuela, justamente de la disuasión nuclear, para poder garantizar la necesidad de la seguridad de la nueva escuela, que es la supervivencia misma de su régimen político. Y bueno, la pregunta es ¿contra qué se está protegiendo Corea del Norte? ¿No? Bueno, contra todos aquellos que lo perciben como una amenaza multidimensional. La presión militar de los ejercicios conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur, la asfixia diplomática de las sanciones y hasta lo que podríamos caracterizar como el soft power o guerra de valores. Y bueno, de esta forma, el caso de Corea del Norte nos demuestra de una manera un poco cruda y perfecta cómo en el siglo XXI la seguridad tradicional y la no tradicional no están absolutamente interconectadas. Bueno, frente a esta... Bueno, correcto. Ahí está bien. Bueno, frente a esta visión orientalista, ¿en qué consiste entonces nuestro enfoque posorientalista? Bueno, básicamente en cambiar radicalmente nuestra forma de poder analizar este problema, y esto implica tres grandes desplazamientos en nuestra mirada. En primer lugar, y esto es fundamental, tenemos que analizar a Corea del Norte como un actor racional, ¿no? Pero ojo, no racional según nuestros propios parámetros occidentales, sino dentro de su propio marco de referencia, y en ese marco, el bien supremo, el objetivo último, como dijimos con anterioridad, de todo su cálculo estratégico es solo el de la supervivencia del régimen político, ¿no? Cada acción, cada decisión pasa por ese filtro. En segundo lugar, es imposible entender sus decisiones si las despojamos del contexto, ¿no? Nuestro análisis tiene que contextualizar sus acciones. Esto nos obliga a mirar para atrás, a la historia de intervenciones extranjeras en la península y muy especialmente a la experiencia norcoreana durante la Guerra Fría. Esa memoria histórica de vulnerabilidad y acoso en el sustrato sobre
el que se construyen todas sus políticas en la actualidad, ¿no? Y en tercer lugar, tenemos que ir más allá del poder destructivo, ¿no? De las armas nucleares y poner nuestra mirada para examinar el poder simbólico de las armas nucleares, ¿no? ¿Para qué las usan realmente? Y bueno, las usan como una herramienta de negociación para proyectar fuerza y en el fondo para conseguir un lugar en la mesa del sistema internacional que ellos perciben como profundamente hostil. En resumen, este enfoque nos pide que dejemos de ver a Pyongyang como un paciente irracional, ¿no? Ese paciente que hay que contener todo el tiempo, y empecemos a verlo como un jugador estratégico, con sus propios motivos, con sus propios traumas y con una lógica muy poderosa también. Bueno, para entender esta mentalidad de fortaleza tenemos que retroceder en el tiempo. El programa nuclear norcoreano no es que surgió de la nada, sus raíces son profundas y responden, como dijimos, a experiencias históricas muy concretas, que bueno, pudieron moldear su percepción de la seguridad. En primer lugar está la herida abierta de la guerra de Corea del Norte, entre 1950 y 1953, los bombardeos masivos y la devastación que sufrió el país liderado por Estados Unidos dejaron una huella imborrable de vulnerabilidad y de ahí nace una convicción fundamental que es que la sola fuerza absoluta puede prevenir una nueva intervención. En segundo lugar, llegó el colapso de la Unión Soviética. De la noche a la mañana, Corea del Norte pierde su paraguas de seguridad principal y su soporte económico clave, y esto lo que hace es acelerar de forma dramática la búsqueda de una capacidad disuasoria propia, autónoma, y bueno, es algo que nadie puede cuestionar, ¿no? Y en tercer lugar está lo que podríamos llamar como la hostilidad percibida de los Estados Unidos. Pyongyang ve a la estrategia estadounidense en el Indo-Pacífico con iniciativas como el Quad y su posible expansión del Quad Plus, que podría incluir a Corea del Sur como un cerco estratégico. Y ante esto, su argumento nuclear se convierte en el único medio que considera efectivo para poder garantizar la no injerencia en sus asuntos internos. Ahora bien, todo esto ocurre en un escenario regional que ha cambiado de nombre y estrategia. De hecho, la región ya no es Asia-Pacífico, es el Indo-Pacífico. Esta reformulación, impulsada por potencias como Estados Unidos, India y Japón, lo que busca es contener la influencia china y poder manejar, ¿no? El ascenso de lo que consideran los actores revisionistas. Y bueno, en este tablero, Corea del Norte ya no es entonces un país aislado, es un actor desestabilizador clave, con una agencia real que influye directamente en el equilibrio de poder regional. Lejos de ser un problema marginal, pasa a convertirse en un elemento central de la geopolítica del Indo-Pacífico. Bueno, llegamos entonces a un punto clave que es ¿con qué cuenta realmente Corea del Norte, ¿no? ¿Cuál es la capacidad disuasoria de la que tanto hablamos? Bueno, acá tenemos que mirar tanto los hechos técnicos como, una vez más, el profundo significado simbólico. Empecemos por las capacidades técnicas estimadas. Según los últimos análisis, nos encontramos con un arsenal que no solo existe, sino que crece de manera sostenida, y podemos desglosarlos en tres pilares fundamentales. El primer pilar son las armas. Se estima que para 2024 Corea del Norte posee aproximadamente 50 armas nucleares, pero lo más significativo es su ritmo de producción, ¿no? Tienen la capacidad de fabricar entre 10 y 20 nuevas armas cada año. Esto nos muestra que no es un stock estático, es un programa justamente en expansión. Es un medio para mantener una disuasión creíble en un entorno que ellos perciben permanentemente como hostil. Después, el segundo pilar es el combustible. Para alimentar este programa tienen la capacidad de producir material fisible suficiente para entre 6 y 7 armas nucleares anualmente. Es la cadena de producción más asegurada esta. Y el tercer pilar, quizás el más visible, los vectores, los misiles. Acá es donde la capacidad se vuelve tangible a nivel global. Han desarrollado y probado misiles balísticos internacionales como el Hwasong-17, que tiene un alcance estimado de hasta 15.000 kilómetros. Para que nos hagamos una idea, esto significa que tiene la capacidad potencial para alcanzar el territorio continental de los Estados Unidos. Además, también probaron misiles de crucero estratégicos que presentan
como parte clave de su doctrina de contraataque nuclear. Y bueno, estas no son cifras abstractas, son la materialización concreta de esa búsqueda de seguridad absoluta. Es la herramienta física que termina por dar cuerpo, ¿no?, a todo este escudo simbólico. Oh, ahí está. Ahí empezó. Pero bueno, quedarnos solo con los números y los misiles sería perder lo esencial. La verdadera revolución norcoreana no está solo en la tecnología, sino en el significado de lo que han asignado, más allá del poder destructivo. El arsenal nuclear cumple 3 funciones simbólicas absolutamente críticas para el régimen y son estas las que explican, ¿no?, su obstinación. La primera función es como símbolo de poder y modernidad dentro, digamos, de Corea del Norte para adentro, dentro de la narrativa estatal. La disuasión nuclear transforma a Corea del Norte y ya no es más un país pequeño y aislado, sino una potencia tecnológica soberana capaz de desafiar a las mayores potencias del mundo en igualdad de condiciones, ¿no? Es la encarnación máxima de la ideología del Juche, la autosuficiencia. Pensémoslo así, mientras otros países en la región, como por ejemplo China, proyectan poder con lo que se llama soft power o con tácticas de lawfare en el mar de China Meridional, Corea del Norte, al carecer de estos recursos, utiliza el hard power nuclear con el mismo propósito simbólico, ¿no? Afirmar su estatus y su identidad nacional frente al mundo. La segunda función, por otro lado, es la garantía de no intervención. Acá entramos en un territorio existencial. Para el régimen, la disuasión nuclear es un seguro de vida. De hecho, bueno, ellos observaron con atención el destino de Saddam Hussein en Irak y de Gaddafi en Libia, que bueno, fueron líderes que precisamente habían abandonado su programa de armas de destrucción masiva. Y bueno, la lección que extrajeron en Pyongyang fue clara, ¿no? Solo un arsenal nuclear garantiza la supervivencia. Entonces, poseer estas armas eleva el costo de cualquier acción militar en su contra a un nivel que calculan va a ser siempre inaceptable para los adversarios. Y la tercera función es como moneda de cambio geopolítico, ¿no? Este es el genio estratégico norcoreano, en cierto modo, porque bueno, el programa nuclear es el único activo que otorga a este país de recursos limitados una influencia bastante desproporcionada en la Agencia de la Seguridad Global. Es lo que le permite, por primera vez, forzar negociaciones con gigantes como, por ejemplo, Estados Unidos, China, Rusia. Es el billete de entrada a esta mesa de diálogo donde pueden asegurar concesiones económicas, diplomáticas. Como dijo el propio Kim Jong-un, lo definió, es la manera más confiable de controlar el entorno de seguridad y hacer que los enemigos le teman. Bueno, en resumen, la disuasión nuclear es su escudo, es su trofeo, es su única tarjeta de presentación en este tablero global. Es una herramienta de comunicación tan poderosa como lo es la destrucción de estas mismas armas. Y bueno, esta estrategia norcoreana Un basada en minuto, Carolina. bueno, Un poco de esta, esta estrategia norcoreana basada en... Entonces, ¿un minuto? Basada en el símbolo y la disuasión, no pasó desapercibida, por lo contrario, reconfiguró por completo el paisaje de la seguridad de Asia Oriental, creando lo que la academia y el propio presidente de Corea del Sur describieron acertadamente como el equilibrio del miedo. Y que bueno, ¿qué es el equilibrio del miedo? Por un lado, Corea del Sur y sus aliados, encabezados por Estados Unidos, poseen una abrumadora superioridad convencional, y por otro lado, Corea del Norte, que posee la ventaja asimétrica nuclear. Es decir, que es un juego donde cada jugador apuesta a una carta diferente pero igualmente poderosa. Y bueno, ante este nuevo equilibrio, la respuesta regional se ha fragmentado en 3 posturas claramente diferenciadas. Primero, Corea del Sur y Estados Unidos. La respuesta fue la disuasión forzada. Es decir, que se intensificaron los ejercicios militares en conjunto y el despliegue de activos estratégicos en la región. Bueno, estos han tenido un efecto político crucial,
lo que forzó a Corea del Sur, cuyo gobierno histórico buscaba un equilibrio entre Estados Unidos y China, a reafirmar su alianza con Washington, ¿no? Priorizando abiertamente la seguridad tradicional frente a la amenaza nuclear. Pero hay una gran contradicción acá, como el mismo presidente Lee admitió, a pesar de un régimen de sanciones internacionales férreo, el arsenal norcoreano se multiplicó en un 2,5 en pocos años, es decir, que la efectividad de la presión no es tan efectiva. En segundo lugar, tenemos la posición de China y Rusia. Su acercamiento es mucho más ambiguo porque ambos ven el programa norcoreano no como una causa, como un problema, sino como un síntoma derivado de la hegemonía estadounidense en la región. Ellos abogan retóricamente por desnuclearizar, pero en la práctica se oponen a cualquier medida que pueda desestabilizar el régimen. En el caso de China, esta ambivalencia es estratégica. Por un lado, desaprueba las pruebas nucleares por la inestabilidad inmediata que generan a sus puertas, pero por otro lado, en contextos similares, un actor desafiante como Corea del Norte puede ser un peón útil para complicar la estrategia estadounidense desviando su atención y recursos militares. No prefieren un status quo que contenga a Washington. Y en tercer lugar, un factor emergente que es el Quad Plus, y acá es la ironía final, la amenaza norcoreana se ha convertido en un argumento clave para quienes proponen expandir el diálogo de la seguridad cuadrilateral hacia un formato más ampliado que es el Quad Plus, que podría incluir a Corea del Sur. Esto lo que va a hacer es facilitar una coordinación mucho más estrecha entre la defensa antimisiles y la seguridad marítima. Y acá cerrando el círculo, las acciones de Pyongyang destinadas a garantizar su seguridad frente a estas alianzas terminan alimentando la misma formación de bloques que percibe como hostiles, ¿no? Es un ciclo de acción y reacción que refuerza la inestabilidad que dice querer evitar. Y bueno, llegamos hasta el final de este recorrido y quiero invitarlos a la reflexión que nos deja este análisis. En conclusión, lo que este enfoque nos revela es que el verdadero valor del programa nuclear norcoreano trasciende con creces lo puramente militar. Su esencia se encuentra en lo simbólico y lo político, lejos de ser un capricho agresivo de un régimen irracional. Pudimos ver que la disuasión nuclear es en realidad la piedra angular de una estrategia de supervivencia nacional. Es una respuesta profundamente calculada, racional dentro de su propio contexto histórico y geopolítico, y funciona como el escudo definitivo, ¿no? Diseñado para neutralizar la abrumadora superioridad convencional de sus adversarios y para disuadir una intervención que desde su lectura de la historia es una amenaza latente y permanente. Podemos resumir que la posesión de armas nucleares es la principal y quizás la única herramienta que le garantiza a Corea del Norte tres bienes fundamentales, que es la soberanía, la geopolítica y lo más importante que es la supervivencia del régimen, ¿no? Es la garantía última de que el costo de cualquier intento por derrocarlos van a tener un costo muy alto, ¿no? Lo que resulta, bueno, inaceptable para los adversarios. Por lo tanto, bueno, mientras la élite de Pyongyang se perciba bajo la sombra de una amenaza externa, y mientras el orden de la seguridad del Asia-Pacífico se sustenta en alianzas hegemónicas con Estados Unidos, el arsenal nuclear norcoreano va a seguir siendo el bien más preciado y de hecho va a aumentar. Va a permanecer ahí no solo como un arma, sino como el símbolo máximo de poder, de independencia y bueno, de resistencia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por la exposición, una interpretación muy interesante desde la perspectiva norcoreana. Bueno, te vamos a pedir si puedes dejar de presentar, así le damos el espacio a nuestra última expositora, María Agustina Alfaro. Hola, gracias Nadia. ¿Cómo está? No sé si se escucha bien primero y segundo Sí, si la presentación también está en pantalla. sí, ahí te presento y te doy la palabra. Bueno, Dale. María Agustina Alfaro nos va a hablar con su ponencia del conflicto en el aire, el rol de las organizaciones de la sociedad civil en la construcción del marco narrativo al problema de los trash balloons. Agustina Alfaro es una profesional en el campo de relaciones internacionales con un enfoque especializado en Asia Oriental. Obtuvo su licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de San Andrés. Actualmente se encuentra residiendo en Corea del Sur como estudiante de la Maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad de Songgang, con una especialización en estudios sobre Corea y Asia Oriental como becaria de la beca Global Korea Scholarship ofrecida por el gobierno coreano. Y cuando quieras, te recordamos tratar de mantener los 15 minutos de presentación, así que damos pie a tu presentación.
Dale, muchas gracias, Nadia. Yo después de esto tengo que salir corriendo a mi clase, así que capaz duro hasta un poquito más, me disculpo por la prisa. Pero bueno, esta investigación que realicé un poco la hice pensando en el semestre anterior, en el que este tema capaz estuvo un poco más de boga, ahora capaz un poco ya se fue del ojo público. Pero sigo creyendo que no, en ese momento fue una preocupación muy reciente sobre que generó ciertas preguntas acerca de cuáles eran los desafíos, ¿no?, que enfrentan los procesos de construcción de paz acá en la península coreana y capaz eh, en otros fenómenos, ¿no?, menos convencionales como este, de los lanzamientos de globos de basura por parte de Corea del Norte. Yo creo que, bueno, más allá de lo anecdótico del evento y de lo sucedido, este evento abre un debate profundo sobre temas de seguridad, sobre diplomacia, sobre responsabilidad cívica, pero sobre todo cómo responden las organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, a estos enfoques capaz un poco más militares o duros por parte del gobierno coreano, y su capacidad de como resiliencia y resistencia respecto de este tema. Y no sé cómo, sí, seguramente habrán escuchado y pienso yo capaz a fin de año o el año pasado, que entre mayo y septiembre de 2024 más o menos se lanzaron alrededor de 4.000 globos de basura, que afectaron principalmente a las zonas fronterizas en la provincia de Gyeonggi y de Gangwon, también llegaron acá a Seúl. Y estos globos principalmente contenían basura, desechos domésticos, inclusive residuos peligrosos, no al punto de considerarlo un ataque biológico, pero sí generaron incendios, daños materiales en los autos de la zona, casas, ventanas, techos, y también una gran sensación de inseguridad entre los residentes, y principalmente aquellos que viven cerca de las zonas demilitarizadas. Y un poco en respuesta a esto, el presidente en ese entonces, Yoon Suk-yeol, él reanuda la transmisión como de los altavoces, que no sé si conocen también, en donde son unos parlantes enormes en la frontera, en que ponen música de K-pop, y tratan como digamos, de llegar al otro lado, que pues, claramente es una respuesta muy como defensiva y también un poco, ¿no?, en términos de disuasión. Y esta reacción un poco fue despercibida por estas organizaciones de la sociedad civil como una medida un poco provocadora y desproporcionada, y en resultado comenzaron, ¿no?, a posicionarse públicamente, emitiendo comunicados de prensa, organizándose para las siguientes propuestas. Entonces, en esta breve investigación, un poco lo que hice yo fue tratar de entender, ¿no?, que si bien en Corea del Sur este papel de no enmarcar, de determinar el tono del discurso respecto sobre Corea del Norte, está muy limitado al Estado, es decir, es el Estado el que es el responsable de responder en términos de asuntos de seguridad en la península. También podemos ver cómo otras organizaciones, otros actores afuera del gobierno tienen un protagonismo que va creciendo, principalmente en temas de derechos humanos, de diálogo entre las dos Coreas y también, por supuesto, en términos de diplomacia ciudadana. Y por eso un poco la metodología se utilizó fue el del framing o el encuadre, que básicamente lo que hace es estudiar cómo determinados actores sociales van a seleccionar, desarrollar, narrar o inclusive presentar ciertos elementos de la realidad, pero de una forma en la que les dé sentido y lo justifique y puedan, no en resultado, movilizar apoyo. Y en este trabajo un poco se usa esta estrategia del framing para analizar qué tipo de narrativa utilizan estas organizaciones sociales, ya sea más como si apelando a términos de seguridad o, por ejemplo, enfatizando en términos de legalidad o en rendición de cuentas, o inclusive si se centra en otros enfoques, como marcos más humanitarios o ambientales, y también como reacción del público en general. Y la metodología un poco que utilicé fue el análisis comparativo de contenido, en este caso del comunicado de prensa y materiales de protesta, que si bien en principio intenté como ver si había una respuesta individual,
sucedió, y creo que es algo también muy común que pasa en las organizaciones de la sociedad civil acá en Corea del Sur, es que todas estas organizaciones que ven en pantalla un poco se agruparon y tuvieron un trabajo conjunto en desarrollar, ¿no? Como una crítica al gobierno, también para darle más fuerza a su reclamo. Primero en un comunicado en julio del 2024 y segundo en un comunicado de octubre del mismo año. El primero el de julio, el segundo el de octubre. Como ven, los nombres son un poco largos, así que cuando los vaya nombrando, los voy a ir nombrando por ese nombre. Y también el último, un poco revisar si al cambiar el formato, por ejemplo, en vez de un comunicado de prensa, eh, en las protestas del contenido de las pancartas, de los carteles, tenía como algún tono, contenido diferente o mensaje diferente, también los incluí. Y bueno, el periodo de análisis de esta investigación fue un poco de marzo a noviembre del 2024, que fue donde más se registraron esta como llegada de globos de basura a Corea del Sur. Y esto, o sea, si bien hay muchas cosas en coreano y mensaje en general, un poco resume cuáles fueron capaz las palabras o expresiones que más se mencionaron en cada uno de estos como elementos que estoy analizando, eh, los que más sobresalieron, los que más se mencionaron, los que más se destacaron y en los que más se diferenciaron. Entonces, un poco para simplificar, eh, acá hay como un esquema en el que podemos ver como las características de cada uno. Eh, Primero está la conferencia urgente de prensa de julio del 2024, en el que hay un foco principalmente en los riesgos y en las condiciones de vida de los residentes que vivían en zonas fronterizas, como venía mencionando, y también hubo una crítica un poco a la respuesta denominada emocional, un poco aventurera, un poco como temeraria del gobierno a tener esta respuesta tan como dura, digamos, y tan directa, un poco capaz incluso hasta sin reflexionar. Eh, También el documento un poco enmarca el tema de la situación como una violación legal por parte, o sea, no solamente del gobierno norcoreano, sino también del gobierno surcoreano respondiendo de esa manera. Y se mencionan dos leyes, una es el acuerdo de armisticio y el otro es la ley de desarrollo de las relaciones intercoreanas, y se hace un llamado a que hay una violación por parte del gobierno de estos dos. También, como vemos, también hay un comunicado un poco más legalista y cívico, y también trata de exponer durante toda la conferencia urgente de prensa la irresponsabilidad del Estado o la respuesta irresponsable que tuvo respecto de esta situación. Y si bien uno creería que puede haber enfoques un poco más de un lado, no se mencionan impactos ecológicos ni tampoco de mirada un poco más humanitaria hacia Corea del Norte. Y también vamos a ver que esto pasa en el resto de la conferencia y en el contenido de las pancartas. En el segundo, y un poco más para diferenciar cómo se proyecta respecto del primero, es que hay un tono mucho más alarmista, mucho más global, y también se trata como de entender el conflicto ya no desde solamente la península o desde el ambiente doméstico, sino más ya a que puede representar un riesgo de guerra nuclear o inclusive mundial y regional. Eh, y también, bueno, enfatiza nuevamente en implicaciones morales, hay reformas, también se llama a reformas estructurales y, por ejemplo, dicen, se incluye la rendición de cuentas de los ministros y directores de seguridad nacional, que claramente podemos ver también está mucho más targeteado a personas individuales más que un reclamo general al gobierno. Y en el último caso, y yo creo que esto también muy esperado, es que los contenidos de las protestas, los banners, los pósters, usaron un lenguaje más directo, más emocional, más de denuncia, y también con verbos más imperativos, ¿no? Como paren o deténganlo, renuncien, que claramente evidencia, ¿no? Una clara frustración y también enfatiza su mensaje más de disconformidad. Y también se enfatiza mucho el marco de la seguridad, eh, se enfatiza mucho en el tema de que esto podría provocar una escalada militar y también, bueno, la falta de control por parte del gobierno, pero nuevamente permanecen ausentes algunos
tonos, como por ejemplo relacionados con el tema ambiental y también el tema de derechos humanos. em, pero sin duda lo que podemos ver es que un tono que se prioriza es el tema de la seguridad y también el tema de la seguridad principalmente ciudadana, del bienestar ciudadano. Entonces, un poco al comparar estos tres tipos de materiales, se puede ver como una evolución en el contenido narrativo. El primero, que el comunicado de Julio es un poco más legalista, un poco más racional, también con un ojo más directo a lo doméstico, y el de octubre un poco más urgente, más global, más internacional. Y bueno, las protestas, por otro lado, también mucho más emocionales y mucho más movilizadoras. Em, y claramente yo creo que algo que se puede distinguir de como que de este cambio en el tono narrativo es que la fuerza, una de las características que caracteriza, ¿no?, a la sociedad civil en Corea no solamente está ¿no?, en su capacidad, digo, de realizar protestas, de juntar gente en invierno para que proteste por estas cosas, sino también su capacidad de reinterpretar los conflictos y de esa forma generar una conciencia crítica en la ciudadanía. Y un poco si miramos el panorama de Corea del Sur en ese momento, que la mayoría de las protestas también empezaron a estar relacionadas con la destitución del presidente Yoon, se puede ver un patrón similar, en el que el gobierno está como presentado de manera negligente, emocional, como excesivamente politizado, y ¿no?, las organizaciones de la sociedad civil se posicionan como un poco guardianas del bienestar ciudadano o como la voz, digamos, de la ciudadanía, y también en su labor, ¿no?, como defensoras de paz y de tratar de fomentar una relación más armónica con Corea del Norte. Y también un poco este paralelismo, yo creo, refuerza la idea de que, ¿no?, estas estrategias de framing no solo permiten que se amplifiquen las quejas y sus reclamos, sino también refleja un movimiento cívico mucho más amplio, que busca resistir políticas divisivas, que busca responder a estas respuestas agresivas por parte del gobierno y también mantener viva una agenda de peace building. Y un poco para cerrar el análisis general de esta breve como investigación, primero destacar ¿no?, la capacidad de adaptabilidad que tienen las organizaciones de la sociedad civil, donde se reformula un poco el discurso en función del contexto político, lo que la hace mucho más efectiva. Y el segundo, el framing de seguridad y legalidad, que domina claramente frente a otros aspectos como los vacíos humanitarios o ambientales, que sería interesante ver, ¿no?, el motivo por el que no es saliente en el público coreano. Y también, bueno, que el framing evidentemente sigue siendo una herramienta de incidencia política que vale la pena estudiar y que también permite, en cierta forma, identificar ciertas características que pueden encontrarse presente más adelante, como por ejemplo fue en este caso las protestas acerca de la respuesta del gobierno sobre los globos de basura, pero que hubo muchos, como el tono en el que se dio, se repitió y se replicó más adelante en las protestas para la destitución del presidente Yoon. Así que más o menos esta fue mi investigación. Estaría bueno también, me imagino yo, ampliar el rango en el tiempo en el que se hizo, tratar de compararlo con lanzamientos de globos que se realizaron anteriormente y la respuesta, cómo reacciona, por ejemplo, este gobierno a esa situación, y estaría bueno un poco actualizarlo. Pero nada, muchas gracias. Muchas gracias, Agustina. Sin duda muy interesante la presentación y como bien decís, esta no es la primera vez, sino que es parte también de esta práctica y que hace a las relaciones intercoreanas, ¿no? Estos envíos de globos, pero con distintos significados. Así que muchas gracias por la presentación y también por respetar el tiempo de la ponencia. Vamos a dar entonces pie a lo que es esta breve sesión de preguntas, dado que estamos bastante pasados con el tiempo, pero no sé si hay alguna pregunta para alguna de las expositoras. Fue un congreso así, con pocas preguntas, para que no te quede mal. Muchas exposiciones, pero pocas preguntas. Si no hay preguntas en el chat, ¿nos dejaron? No, en el chat no dejaron preguntas. Así que, bueno, sí, seguramente que alguna pregunta entre ustedes, si no,
Bueno, sería un poco injusto porque podría hacerle alguna consulta más a Agustina, pero en realidad es por haber investigado más ese tema. Entonces hago un poco de injusticia con el resto de las expositoras, pero entiendo que Agustina, no sé si ya se desconectó porque dijo se tenía que ir a una clase, está en Corea, así que la vamos a perdonar. Bueno, si querés podemos cerrar. Nadie, Bueno, entonces ¿no? si no hay ninguna pregunta, la verdad que fue un panel muy interesante, porque fueron temas bastante diversos, desde lo que fue soft power norcoreano, que es algo muy llamativo, ¿no? Porque no es fácil también de conocer esta política del país en lo que hace el soft power. En relaciones internacionales habla de soft power, en los que nos dedicamos a temas de Asia, a otros temas. Y en el caso de Corea del Norte, la verdad que fue muy interesante. También lo que es la vida en Corea del Norte, retratada por Rocío, también fue realmente interesante, como también Lorena y su exposición sobre las sanciones económicas y cómo afecta también no solo a la política y la economía norcoreana. Carolina también nos contó una perspectiva diferente de lo que es el proceso de nuclearización de la península coreana y la respuesta frente justamente tanto a las sanciones como a otros actores que buscan establecer este programa de desnuclearización. Y en el caso de las relaciones con ASEAN y las dos Coreas, también fue una posición muy interesante en tanto entender, bueno, cómo dialogan también estas dos Coreas dentro de lo que es el foro regional de la ASEAN, por ejemplo, y estos mecanismos que también permiten al diálogo entre las partes. Así que les agradezco muchísimo a todas por las exposiciones, que fueron realmente interesantes. Y bueno, esperemos que nos volvamos a reencontrar en otro congreso norcoreano, entonces. Bueno, y aprovecho también para quienes están y sobre todo, bueno, primero las felicito porque era la mesa donde teníamos más o estudiantes o jóvenes recibidos, es decir, personas que no hace tanto que se han recibido, lo cual es todo un desafío presentarse a un congreso, exponer, hablar. La verdad que han sido muy buenas exposiciones. Y así que bueno, felicitaciones. Y por otro lado, también las invito, ya cerrando, que está abierto el concurso de ensayo sobre Corea, así que bueno, creo que ha habido varias exposiciones muy buenas, así que se lo podrían pensar. Cualquier cosa está en la convocatoria, o si no escriben a estudioscoreanos@usal.edu.ar, pero creo que sería bueno que puedan participar. Y bueno, y muchas gracias a todos los que han estado participando. Muchas gracias, Nadia, por coordinar esta mesa y a todos los que han estado acá escuchando hasta esta hora. Gracias. Gracias a todos. Que tengan unas buenas tardes.